como les digo, voy a tratar de enfocarme en esos tres niveles que yo he visto acá. Son principios muy básicos, muy prácticos que quiero que pongamos en nuestra vida. Y el primer punto o el primer nivel de la fe es la fe para nosotros. Así es que nos vamos a ir rápidamente a Mateo 8 del 1 al 4. Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra de que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Creo que todos hemos escuchado alguna vez esta historia, amén. Probablemente todos la hemos escuchado. ¿Sabe? A mí me tocaba, aunque solamente son, prácticamente la base son tres versículos, pero a mí me tocaba mucho porque dice la palabra de que, no sé si usted lo ha estudiado un poquito, pero la lepra era una enfermedad terrible, amén. La lepra era algo que si usted le detectaban algo, usted tenía que salir de la ciudad, usted tenía que salir de los pueblos, usted tenía que abandonar su familia, si tenía hijos los tenía que abandonar y nunca más probablemente los iba a ver. No conocemos realmente el trasfondo de ese leproso, no conocemos su historia, no conocemos cuántos años tuvo que pasar apartado, no conocemos a quiénes tuvo que dejar, pero sabe, a él se le presentó una oportunidad única. Probablemente se encontraba recluido en esas como ciudades donde se encuentran todos los leprosos. No lo sé, probablemente quizá él había pensado en quitarse la vida, probablemente él había pensado en que iba a morir y nunca más iba a poder ver a sus hijos, a su familia. Pero dice acá de que Jesús venía descendiendo del monte. Y sabe, Jesús se acercaba a nosotros, amén. Él dejó los cielos, Él dejó sus riquezas, Él dejó su corona, Él dejó su cuerpo incorruptible y se hizo de carne, se hizo como nosotros. A él le dio sed, a Él le dio hambre, a Él le dio cansancio, Él lloró, Él pasó exactamente como por las mismas situaciones que nosotros. ¿Todo por qué? Porque Él quería acercarse a nosotros. Amén. A pesar de que nosotros no lo conocíamos, no habíamos escuchado de Él, pero Él decidió acercarse a nosotros. Y dice la palabra que Él venía bajando y dice que había una gran multitud de gente. Imagínese el cuadro, había una gran multitud de gente y si al leproso lo miraban, ¿usted qué cree que iban a hacer? Probablemente lo apedreaban. Ustedes saben que los israelitas eran buenos para eso. Quizá andaban su bolsita con piedra, ¿verdad? Ya lista. No lo sé, pero imagínese el cuadro. Él estaba desesperado, él estaba afligido, pero él había escuchado de Jesús, él había escuchado de alguien que hacía milagros, él había escuchado de alguien que levantaba muertos, él había escuchado de alguien que hacía caminar a los paralíticos. Y dice la palabra en el versículo de que vino un leproso y se postró ante él. Y yo quiero entrar aquí en estos detalles. ¿Sabe, hermano? La fe no simplemente es pensar en algo, la fe es pensar en algo, creer en algo y llevarlo a cabo. Porque ¿qué hubiera pasado si ese leproso simplemente hubiera pensado: Jesús me puede sanar, pero no hubiera dejado su lugar de comodidad, no hubiera dejado su lugar de confort y hubiera decidido, qué sé yo, tal vez tapado, hubiera decidido arriesgándose a que antes de llegar morir apedreado, quizá que lo delataran o qué sé yo, pero él se arriesgó. Y sabe, yo quiero decirle algo en esta hora. Tal vez nosotros no padezcamos de esa enfermedad, pero tal vez nosotros somos leprosos por dentro. Tal vez nosotros tenemos problemas, tal vez nosotros tenemos dificultades y tal vez simplemente estamos creyendo pero no estamos actuando. ¿Sabe? Tal vez simplemente estamos queriendo pasarla y decimos: no, yo así estoy bien, ya las cosas van a mejorar, pero ¿qué estamos haciendo para que mejoren? ¿Qué estamos haciendo para que esa enfermedad sea quitada de nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo para que ese problema sea resuelto? ¿Qué estamos haciendo? Simplemente estamos esperando en Dios, porque le voy a decir una cosa. Una cosa es saber cuándo debemos orar, pero otra cosa es saber cuándo debemos actuar. Amén.
Porque si usted ora y Dios le dice, vaya, ok, aquí está tu respuesta, aquí está tu respuesta, actúa, y usted sigue orando. El leproso escuchó, yo no sé cuántas veces quizá había escuchado él de esa persona que sanaba a los enfermos. Y quizá llevaba un tiempo escuchando y decía, al tan solo tengo una oportunidad, yo me voy a arriesgar, al tan solo sepa que Él está cerca, yo voy a ir y yo voy a pedirle que me sane. ¿Sabe? Él accionó su fe, él se movió, él quiso actuar y su situación no era nada fácil. O sea, él pudo haberse seguido hundiendo en su enfermedad, en sus problemas, pero él decidió actuar y él decidió creerle a Dios. Y nosotros, ¿sabe? Este es el primer nivel, la fe para nosotros, para que nosotros podamos venir y nosotros podamos ser levantados. Pero para eso tenemos nosotros que creerle a Dios. Porque ¿cómo vamos a tratar de ayudar a los demás si no podemos ni siquiera con nosotros? ¿Cómo cree usted que ese leproso iba a poder ayudar a sus hijos o a su familia? Yo no sé si tenía, digamos que tenía familia, si él estaba súper lejos. Él actuó y me encanta cómo llega donde Jesús, porque él no llega exigiéndole a Jesús. Él no llega diciéndole, tú sanas, ok, entonces ven, necesito un milagro. Y muchos de nosotros llegamos así, Señor, ahorita me hace falta esto, ahorita me hace falta lo otro, y pensamos que Jesús es una especie de cajero de problemas y que nos lo resuelve. Cuando en realidad nosotros, ¿sabe, hermano? Nosotros deberíamos de estar agradecidos con Él. Nosotros deberíamos de glorificarlo, exaltarlo. Nosotros deberíamos de estar humillados siempre en su presencia. Porque mire, el leproso dice que él se postró ante Él llegó con una actitud de humildad. Él no llegó exigiendo nada. Él llegó con una actitud de humildad y se postró. ¿Cuándo fue la última vez que nos postramos delante de Dios a pedirle, a luchar por nuestro milagro? ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos metimos en su presencia, lo adoramos, buscamos de su rostro? ¿Cuándo fue la última vez que nos desconectamos del trabajo, del estudio, de las tareas del hogar o qué sé yo, y realmente lo empezamos a buscar a Él? Porque sabe, usted no tiene que moverse dentro de una multitud, usted no tiene que escuchar que Jesús viene e ir a buscarlo. Usted puede encontrarlo a Él en cualquier momento y en cualquier lugar, pero tenemos que venir con una actitud humilde, con un corazón contrito y humillado. Mire, si hay humildad, si hay orgullo en usted, Dios nos ve así de lejos. Salud. Porque a Dios no le agradan los orgullosos. Amén. Por eso le digo, los orgullosos así, Dios los ve de lejos, allá como de lejitos. Va, ok, adiós, salud, hola. Pero ¿qué pasa con el humilde? Al humilde no simplemente se acerca a Él. ¿Qué más hace con el humilde? Lo exalta, amén. Lo exalta, lo levanta, lo restaura, le muestra su gloria, sus milagros. Y miren, me encanta lo que sigue. Él dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo estoy totalmente seguro de que él sabía que Jesús podía hacerlo. Y yo quiero que usted le quede seguro en esta hora de que cualquier cosa que a usted le falte, cualquier necesidad que usted tenga, Jesús puede suplirla. Amén. Amén, hermanos. Pero a mí me encanta cómo llega, porque dice, Señor, si tú quieres, y dígale al que tiene a la par, Jesús quiere y Jesús puede. Dígale, Jesús quiere y Jesús puede. Y sabe, además de que Jesús quiere y de que Jesús puede hacerlo, Jesús siempre nos da más de lo que nosotros merecemos, de lo que nosotros necesitamos. Mire, a mí así se lo digo, yo cuando leía esto, dice que Jesús le extendió la mano y lo tocó. Solo eso. Usted no podía tocar a un leproso, porque usted ya era como inmundo. Usted no podía tocar a un leproso porque se le pasaba. Y sabe, Jesús le pudo haber dicho así como que de lejito, ¿verdad? O estaba aquí cerca, sos sano. Pero sabe, Jesús fue más allá y Jesús dice que lo tocó. Yo le digo, ¿cuántos años quizá habían pasado desde que sentía los toques de una persona? Que una persona tenía contacto con ese leproso. ¿Sabe? Jesús fue más allá, y Jesús, más que hacer milagro, Jesús fue movido a misericordia. Jesús le mostró su amor. Dios nos muestra su amor. Dios no es que no quiera, Dios nos muestra su amor. El hecho de que estemos acá, el hecho de que estemos respirando, el hecho de que tengamos ropa, el hecho de que podamos estar en este lugar es porque Dios nos muestra su amor. Y sabe, yo le voy a decir algo. Si usted se ha conformado y usted piensa que quiere seguir viviendo de esa forma, que usted puede seguir aguantando esa enfermedad, que usted puede seguir cargando con ese problema, déjeme decirle que Jesús quiere, Jesús puede, y Jesús puede darle todavía más de lo que usted está pidiendo. Amén. Dice que Jesús lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio.
y al instante esa lepra desapareció. Gloria a Dios, hermanos. Al instante ese cuerpo blanco, esa carne que quizás estaba desgarrando, no lo sé, al instante fue como la piel suya, fue como la piel mía, fue restaurada. Gloria a Dios. De verdad, yo cuando veo esto, yo me quedo impresionado porque sabe, Él quiere y puede, y quiero que se le quede en la mente eso. Jesús puede y Él quiere obrar en su vida. Dice de que al final, pues, en Marcos habla de que el leproso, pues, al final se fue a hacer la bulla, ¿verdad? No hizo lo que Jesús le decía, aunque en realidad lo que Jesús le estaba diciendo era como para una forma de testimonio. Y al final, pues, él se fue y ya no pudo entrar Jesús a la ciudad que iba a entrar porque todos lo andaban buscando por el milagro que había hecho. Pero, ¿sabe? Todos llegamos a un punto de quiebre, por así decirlo. Todos en nuestra vida llegamos a un punto en el que estamos desesperados porque la vida no es color de rosa, amén. Van a haber problemas, hermano, van a haber dificultades. Si le han dicho que no por ser cristiano, pues le han mentido porque es lo contrario. A veces nos vienen más problemas y más dificultades. Y por eso es que muchas personas, ¿sabes?, se regresan. Porque dicen, no, hombre, si yo estaba mejor antes. Y se van. ¿Por qué? Porque no pudieron aguantar. Todos llegamos a un punto donde tenemos que tomar una decisión. Un punto de quiebre, un punto de desesperación, un punto en el que o decidimos de verdad agarrarnos a Dios o decidimos definitivamente soltarnos de Él. Y fue lo que le pasó acá al leproso. El leproso, yo me imagino que estaba en un punto ya donde él tuvo que decidir. Vámonos a Marcos 1:41. Perdón, vámonos a Mateo 9:20. Vamos a saltarnos ese versículo y mejor nos vamos a ir a Mateo 9:20 por el tiempo. Sí, porque ya es tarde. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sabe? Para que me entienda un poquito más lo que quiero transmitir. Dice Mateo 9:20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Primer punto, la mujer fue sanada. Amén. Pero ¿qué le dijo Jesús? Tu fe te ha. Amén. Sabe, nuevamente, Jesús siempre va más allá con nosotros. Jesús nos da más de lo que pedimos, nos da más de lo que merecemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Él y creer de verdad. No simplemente venir por rutina a la iglesia. No simplemente venir y, ay, hoy, híjole, ya es tarde, ¿verdad? Bueno, no importa, llego a la predicación. No, a Dios no le agrada eso. La mujer estaba desesperada. La mujer tenía 12 años con una enfermedad. En Marcos, le voy a dar la cita para que lo pueda leer. En Marcos 5:25 habla de que había gastado todo su dinero. O sea, se había quedado pobre. Había malgastado todo con tal de quedar sana. Y no podía. Hermano, mira, no importa cuántas riquezas tengamos. No importa. Al final el único o al que todo le es posible es al Señor Jesús. Hay personas que han muerto, literal, hay personas que han muerto y teniendo mucho dinero, ¿sabe? A mí me contaban una historia, hace muchos años, el hijo del dueño de Adidas, creo que todos conocemos esa marca, ¿verdad? Me decían de que uno de los hijos de los dueños, dice que vino aquí al lago y vino a turistear y todo, y ¿sabe? Dicen que se ahogó al lago de Coatepec y dicen que murió. Y yo me ponía a pensar, wow, o sea, tenía todo por delante. Podía estudiar en donde quisiera, podría hacer lo que quisiera, podría comprarse lo que quisiera, podía abrir una nueva empresa. Y yo me pongo a pensar, o sea, al final el dinero no nos va a salvar, el dinero no nos va a hacer que no nos va a garantizar salud, no nos va a garantizar felicidad, no nos va a garantizar paz. Y esta mujer había gastado todo, ¿sabe? Y solo le quedaba una opción. Dice la palabra en Marcos de que cuando Jesús sintió que salió poder de él, o sea, imagínense, él ni siquiera ahí tuvo que declarar el milagro, sino que la mujer decía, si solo lo tocara, si solo tocara su manto, ni siquiera él, yo sé que si solo toco su manto, yo voy a ser sana. Imagínense qué fe. Yo no sé cuántos de nosotros pensamos, si solo pasara, si yo orara esta noche, si yo creyera esa palabra, si yo hiciera esto, yo sé que el Señor me diera, pero muchas veces no lo hacemos.
Dice la palabra de que cuando Jesús dijo que quién lo había tocado, los discípulos, ¿verdad? En su vista natural, Señor, si todos te están apretando, o sea, todos te están apretando, ¿cómo que alguien te ha tocado? Si aquí todos te estamos tocando. Pero saben, la mujer sabía a qué se refería Jesús. Todos estaban apretando a Jesús, todos lo estaban tocando, todos venimos a la iglesia, todos cantamos, todos escuchamos la predicación, pero son pocos los que tocamos, son pocos los que tocamos a Jesús de verdad y buscamos de Él. Son pocos los que esperamos y decimos, hoy quiero venir al culto y yo sé que hoy va a pasar algo increíble, yo sé que hoy voy a recibir de Dios. Son pocos los que tocan a Jesús y de verdad aprovechan y dicen, si tan solo tocara el borde de su manto. Si tan solo lo hiciera. Y la mujer fue sana. Pero la palabra no dice que Jesús le dijo, eres sana. No, la palabra dice de que le dijo, hija mía, tu fe te ha salvado. El Señor siempre nos va a dar más de lo que nosotros merecemos. Dios siempre nos va a dar más de lo que nosotros pedimos. Pero nuevamente, una persona que vino en una actitud humilde, probablemente ella decía, no, yo no le voy a decir nada. ¿Para qué lo voy a molestar si Él es el Hijo de Dios? Pero yo sé que si solo lo toco, yo voy a ser sana. Entonces, hermano, quiero que entendamos esto porque es muy importante. Siempre hay como los mismos puntos, hay un momento de quiebre en el que yo decido realmente si busco o no de Dios. Usted decide si llega ahí o no también. Siempre hay un punto así. Siempre hay una parte de desesperación, pero también siempre hay una parte de humildad, de creer, de buscar y de acercarse a Dios sin importar la circunstancia, sin importar que lo fueran a apedrear al leproso, sin importar que fueran a burlarse de la mujer, sin importar nada. Ellos se acercaron, ellos buscaron de Dios y ellos recibieron más de lo que esperaban. Amén. ¿Usted quiere recibir más de lo que espera? Tenemos que acercarnos entonces a Dios y creer que le hay, creer que Él es galardonador de los que le buscan. Rápidamente, Mateo 9:27. Ahí mismo, mira hermano, yo cuando estaba leyendo ahí mismo me encontré todo lo que necesitaba. Ahí nomásito, no se mueva. Mateo 9:27, pasando de ahí, o sea, del milagro que había hecho, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Perdón, llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Jesús les dijo, imagínense qué interesante, ¿creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces él tocó los ojos diciendo, conforme a su fe, entonces les va a ser hecho. Hermano, conforme a su fe le va a ser hecho. Amén. Otro cuadro increíble, miren, eran ciegos, no podían ver, eran ciegos, se podían tropezar, quizás a saber qué tan lejos estaba Jesús, a saber cuánta gente les estaba diciendo, miren, cállense, ustedes, ¿cómo les va a hacer caso a Él? Él anda en otras cosas, pero sabe, dice que ellos gritaron y que ellos daban voces, ten misericordia de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos, Señor, ten misericordia de mí? Señor, no te alejes de mí, quédate conmigo, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que llegamos delante de Dios y nos humillamos delante de Él y no empezamos simplemente a querer exigir, sino que realmente nos damos cuenta de que no somos nada, pero que Él nos ha hecho sus hijos? ¿Sabe? Otro ejemplo, y me encanta la pregunta, o sea, Jesús les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? O sea, Jesús como quizás haciéndose ahí, ¿verdad? El que no podía, una pregunta, y ellos le dijeron, sí, Señor, creemos. Y saben, Él fue más allá siempre, tocó sus ojos. Entonces conforme ustedes lo han creído, así les ha hecho, así les ha sido hecho. Hermano, conforme usted ha creído, así se le ha hecho también. Y si usted no tiene más, si usted quizá quiere estar en otra situación, quizá usted quiere ver restaurada a su familia, quizá usted quiere llegar a otro nivel, quizá usted viene y quiere desarrollarse en algunas áreas de la iglesia, ¿sabe? Conforme a lo que usted crea, así le va a ser hecho. Crea más allá. Para Dios no hay nada imposible. No nos quedemos en el plano natural. Estos tres casos pudieron haberse quedado en sus casas, pudieron haber escuchado y quizá pudieron haberse acercado y después arrepentirse, pero ellos no lo hicieron. Ellos creyeron porque ellos sabían quién estaba allí. Y sabe, usted y yo lo conocemos aún mejor que ellos. Nosotros no lo hemos escuchado. Nosotros, hermano,
No lo hemos, ¿cómo le puedo decir? No lo hemos simplemente visto, un poquito entendido. O sea, Él es Dios. Y dice la palabra que el Espíritu Santo mora en ¿quién? ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Ahora bien, ese es el primer nivel, hermano, cuando usted tiene fe para usted. Porque mire, todos tenemos problemas, como ya le dije. Pero tenemos a un Padre que es dueño del oro y la plata. Tenemos un Padre que es el doctor de doctores. Tenemos un Padre que si nos falta sabiduría nos la puede dar. O sea, tenemos a alguien, mire, tenemos todo lo que nosotros querramos, con obviamente buenas intenciones, ¿no? El Señor nos lo va a dar. Pero si usted no tiene ni siquiera fe para usted, no puede llegar al segundo nivel. Y el segundo nivel a mí me encanta, porque dice que el segundo nivel yo le puse fe para otros. Pero primero usted tiene que tener por lo menos la fe para usted. Como dice el pastor, ¿verdad? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ah, aquí pasándola, ¿verdad? ¿Cómo que pasándola? Tenemos que decir bien. A mí me dijeron el sábado, fui a una capacitación y estaba ahí una chica venezolana y nos dice, ¿saben? Cuando nosotros decimos, ¿cómo estás? Si dice bien, es como que no. Cuando nosotros nos preguntan cómo estamos, nosotros tenemos que decir excelente, decía. Y yo me pongo a pensar, entonces cuando nosotros como hijos de Dios nos preguntan cómo estamos, nosotros tenemos que decir que estamos bendecidos, amén. Pero hermano, nosotros tenemos que decir que estamos bendecidos, amén. Sí, hermano, crea, porque sabe, conforme a lo que nosotros creamos, así se nos va a dar. Y también sabe, Dios quiere y Dios puede hacerlo. Rápidamente, Marcos 2:1. Ya solo me quedan 15 minutos, mire. No, hombre, se va volando el tiempo. Este cuadro también es de mis favoritos porque realmente lo que pasó acá, wow, es increíble. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, dice. Inmediatamente escucharon, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a dejarlo hasta ahí. Nuevamente, analicemos el cuadro y visualicémonos. ¿Sabe? Me parece a mí increíble lo que yo no sé si eran sus amigos o qué. Él era un paralítico, no creo que tuvieran mucho dinero como para pagarle a las personas para que lo llevaran. Además la palabra dice de que Jesús vio la fe de ellos. Yo me imagino que quizás eran sus amigos, no lo sé. Pero dice que estaban en la casa y que no podía nadie ya entrar ni aún a la puerta. Pero dice que estas personas, no sé desde dónde, venían cargando al paralítico. ¿Y usted para qué creen que lo venían cargando? ¿Para que escuchara la palabra? No, ¿verdad? Por lógica, para que fuera sano. Amén. Y sabe, y a mí yo miraba esto y Dios me lo mostraba hoy y me decía que nosotros tenemos muchos paralíticos a nuestro alrededor, ¿sabe? Un paralítico, en este caso el paralítico era una persona que no podía moverse, no podía hacer nada por su propia cuenta. Y sabe, así hay muchas personas cerca de nosotros que realmente no pueden hacer nada por sus medios. No pueden acercarse a Dios, quizás no han escuchado de Él o quizás no quieren. Y así como estas personas tuvieron fe para este paralítico, también nosotros podríamos tener fe por los demás, por las personas que nos rodean. Y podríamos acercarlos al Señor y podríamos tratar de llevarlos a Él, porque sabe, para el creer es un creer del presente. Yo no creo para mañana y digo, ay, ojalá que algún día llegue al Señor, ¿verdad? Ay, ojalá que algún cristiano llegue y ore por él. Ay, mañana vamos a ir a orar, no se preocupe, ore por mí. Vaya, mire, mañana en oración. No, la fe es una fe del presente. Amén. Usted no puede tener fe para mañana. La fe es de ahora. La fe es actual.
Y si usted no tiene fe para usted, ¿cómo va a tener fe para los demás? Para ayudarlos, para impulsarlos, para acercarlos al Señor. Dice acá que ellos llegaron y que no podían entrar. Imagínense, no podían entrar. Y yo no sé quién de ellos fue el inventor, pero dijo, miren, metámoslo por el techo. O sea, subirse a un techo de por sí es difícil. Ahora subir a un paralítico por el techo. Estas personas tenían fe y no dejaron que nada los detuviera. ¿Qué lo está deteniendo a usted para bendecir a los demás? ¿Qué lo está deteniendo a usted para orar por ese milagro? ¿Qué lo está deteniendo a usted para llevar a esas personas al Señor? Porque sabe, hasta para eso necesitamos fe. Porque si yo digo, no, lástima, él no se va a salvar, ¿verdad? ¿Y dónde está su fe? Pero si usted cree, usted ora por esa persona, usted lucha por esa persona, aunque no haya entrada, y usted se mete por el techo, ¿sabe? Al final dice que Jesús vio la fe de ellos. Ni siquiera dice que vio la fe del paralítico. No dice, y Jesús vio la fe del paralítico. Dice que Jesús vio la fe de ¿quiénes? De ellos. Hermano, su fe puede hacer mucho por los demás. Su fe puede mover montañas, puede quitar obstáculos para que las demás personas no simplemente se acerquen al Señor, sino que tengan también vidas impulsadas por la fe. Y nuevamente, ellos se subieron, quitaron el techo. Y como le repito, yo no sé cómo hicieron para subir al paralítico. Yo no sé cómo era la casa, no creo que fuera un techito. Lo subieron y después lo bajaron. Y imagínense qué increíble. O sea, las personas hacían lo que fuera. Cuando creen en Jesús, una persona hace lo que sea. Una persona hace locuras. Porque mire, a saber, yo no sé qué les habrá dicho el dueño también, porque esa no era la casa de ellos. Pero a ellos no les importó. Ellos hicieron locuras con tal de obtener su milagro, con tal de ver al maestro, con tal de recibir eso. Y nuevamente Jesús va más allá. Nuevamente Jesús no le dice, levántate y anda, sos sano. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Nuevamente Jesús fue más allá. ¿Tenemos fe para los demás? ¿Tenemos fe para esas personas que se están perdiendo? ¿Tiene fe para ayudar a su hermano? ¿O solamente lo ve en el culto y lo saluda y ya? ¿O ora por él? ¿O lo trata de alentar? ¿Lo ayuda? ¿Tiene fe para los demás? ¿O solamente tiene fe para usted? O peor aún, ni siquiera tiene fe para usted. Hijo mío, tus pecados son perdonados. Jesús siempre va más allá. Dígale otra vez al que tiene la par. Jesús quiere y Jesús puede. Vamos rápidamente a otro ejemplo. Mateo 8, 5 y 6. Este es otro ejemplo que de verdad, yo les digo. Dice, entrando Jesús en Capernaum, repito, Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Nuevamente, miren, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dice, yo voy a ir y yo lo voy a sanar. Pero respondió el centurión, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado se sanará. Vámonos al versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Gloria a Dios por ello, hermano, porque está hablando de nosotros. Amén. Nosotros no teníamos parte ni arte ahí. Pero sabe, por fe usted está acá en esta hora. Y usted puede seguir creciendo, usted puede seguir siendo llevado por Dios a nuevas alturas por fe. Mire, no era ni su familiar, no era quizá ni su chero, no, sino que era un criado de él, o sea, era un esclavo de él. Pero sabe, el centurión tuvo fe para los demás y ni siquiera era israelita. Él tuvo fe para su criado y él no tuvo que llevar al criado, ese es otro nivel de fe. Usted puede venir a interceder por los demás. No tiene que venir y, es que no quiso venir, no, es que no, está muy lejos, no puedo, si tan solo pudiera orar por él, no, dice acá de que él fue y, Señor, o sea, no, ¿para qué vas a ir a mi casa? Tú lo puedes sanar, desde aquí solamente tienes que decir la palabra, imagínense, eso es fe, hermano, pero no fue para nosotros, sino que fue para ayudar a los demás, para bendecir a los demás, para que el reino del Señor se acerque a los demás.
Para eso también nosotros necesitamos una fe. Qué increíble. Y entonces en el 13 dice que Jesús le dijo, ve, y como creíste, te sea hecho. Como usted crea, así le va a ser hecho. Como usted crea, así también va a ser hecho para los demás, ¿sabe? Mi papá me cuenta de que hubo un tiempo, hace muchos años, antes de que él pastoreara, de que él se alejó del Señor. Y dice de que una sola persona que pasó siempre orando por él y que no dejaba de orar por él. Y él dice de que muy probablemente por las oraciones de esa persona, él aún está vivo y él está sirviéndole al Señor, ¿sabe? No se canse de orar, porque conforme usted crea, así le va a ser hecho. Y no solamente para usted, sino también para los demás. Amén, hermanos. Vamos a pasar ahora al tercer nivel, pero con esto no quiero decir que no se aplica a los otros dos. Pero el tercer nivel es una fe que glorifica a Dios. Amén. No significa que cuando usted recibe un milagro, Dios no es glorificado. No significa que cuando usted viene y ora por alguien y es sanado, Dios no es glorificado. Claro que Dios es glorificado, amén. Pero sabe, hay un nivel que es muchísimo más alto. Y que ya no se trata solo de venir quizá por una persona, ya no se trata de venir, no, es un momento que nosotros nos desligamos de nosotros mismos porque sabemos que si yo me ocupo de las cosas de Dios, yo sé que Dios se va a ocupar de las mías. Y ese es un principio que usted tiene que tener bien claro. Si yo me ocupo del reino, Dios se va a ocupar de mis cosas. Dios me va a bendecir. Dios, ¿por qué? Porque yo estoy ocupado en las cosas del Padre, yo estoy ocupado en los negocios del Señor. Entonces, es otro nivel. Y vamos a verlo, nos vamos a ir rápidamente a Mateo 15. Y como le repito, toda acción de fe glorifica a Dios, pero hay otro nivel. Mateo 15, 29. Vamos a leer hasta el 31. Dice aquí el título, Jesús sana a muchos enfermos. Dice que pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo, fíjese bien, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Probablemente ahí venían paralíticos, probablemente ahí venían endemoniados, no lo sé, ahí venían sordos. Y dice que los pusieron a los pies de Jesús. Y dice que Jesús los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar. Imagínense el cuadro, un montón de enfermos. Y a los 5 minutos ya todos estaban bien. Los mudos, al mudo que usted quizá nunca había escuchado hablar y que solo le oía y no sé qué, ahora ya le estaba hablando bien. Al sordo que usted le tenía que hacer señas, ya estaba escuchando. Al ciego que no miraba y que usted quizá lo tenía que andar cargando, ya estaba viendo. Al cojo, probablemente la pierna le creció y le llegó a como debe de ser. Dice que fue el cuadro tan grande que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos bien. ¿Y sabe qué hacían? Glorificaban a Dios. ¿Sabe? Este debería de ser un lugar, y me reto a mí mismo, este debería de ser un lugar en donde las personas vengan y glorifiquen a Dios por las maravillas que Él hace acá. Este debería ser un lugar donde las personas digan, vamos ahí porque ahí están haciendo sanidades. Vamos ahí porque los sordos están escuchando. Vamos ahí porque había una persona que tenía la mano seca y ahora la tiene bien. Vamos ahí porque yo conocí a alguien que era ciego de toda su vida y hoy ya mira y fue sanado ahí. ¿Sabe? Ese es otro nivel en el que la iglesia se debería de estar moviendo. Y para mi vergüenza lo digo, la iglesia, nosotros deberíamos de estarnos moviendo en otro nivel. Un nivel en el que el nombre de Dios sea glorificado. Un nivel en el que el reino de Dios sea acercado y sea glorificado y las personas puedan creer y las personas puedan ser salvas y las personas puedan sentir ese fuego, esa pasión. Pero ¿sabe? Estamos muchas veces dormidos. Como dice el pastor, aprovechando que no está, ¿verdad? No. Como dice el pastor, ¿verdad? De que, ¿sabe? Somos una iglesia bendecida. Amén. Somos una iglesia que tenemos conocimiento de la palabra. Amén. Pero ¿sabe? Muchas veces nos quedamos solo con la palabra. Pero estamos poniéndole en práctica. Yo sé que llegar al tercer nivel es algo difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y no va a ser usted el que llegue, va a ser Dios el que lo lleve a usted.
Vámonos rápidamente para cerrar. Lucas 7 del 12 al 17. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Sabe? Ese es otro nivel, porque miren, a usted ya no lo van a buscar, o sea, a usted siempre lo van a buscar, no, pero a Jesús no lo llegaron a buscar. Él no dice que la señora llegó y le dijo: resucita mi hijo. No. Dice la palabra de que Jesús iba por ahí, ¿verdad? Y vio que iba la multitud, vio que iba la madre y que iba llorando, vio la tristeza y se compadeció. Ese nivel que glorifica a Dios no solamente se trata de andar viendo o de andar esperando que las personas vengan para poder orar. No, también se trata de tener misericordia por los demás. Yo no se lo he dicho y se lo voy a decir ahorita. En el primer nivel, cuando la fe es para nosotros, dice la palabra de que Jesús tuvo misericordia por el ciego, dice de que Jesús tuvo misericordia por el leproso. ¿Sabe? Jesús tuvo misericordia de nosotros. ¿Estamos teniendo nosotros misericordia por los demás? ¿Estamos teniendo compasión por las almas? ¿Está usted acercándose a los demás o alejándose? Aquí no le pidieron nada a Jesús, pero Él sabía lo que tenía. Él sabía que Él podía levantar a ese muchacho y lo hizo. Él vio la tristeza, Él vio la agonía. Y así como yo vi la agonía y la tristeza de esas personas en la playa, ¿sabe? Yo pude haber hecho algo. Y quizá usted esté pasando por un cuadro similar y usted está viendo la tristeza, usted está viendo la agonía, usted está viendo el sufrimiento de esas personas. Usted puede hacer algo, ¿sabe? Así como Jesús acá, Él no esperó a que le pidieran nada. Así también usted no debe de esperar, usted debe de actuar. Porque la fe es una fe del presente. La fe es una fe que nos mueve a misericordia, que nos mueve a creer en algo que aunque no veamos, sabemos que ahí está Dios para realizarlo, ahí está Dios para respaldarnos. Dice la palabra de que tuvieron miedo. Bueno, ¿quién no va a tener miedo si el muchacho estaba bien muerto ya? Y dice que se lo agarró como si nada, se levantó. Ahí está tu mamá, andaba con ella. Y todos estaban bien asustados, pero al mismo tiempo todos glorificaban a Dios. Usted ha visto los entierros, ¿verdad? No llega poquita gente, llegan 100, 200 personas más. ¿Se imagina toda la multitud ahí acompañando a la viuda en su dolor, a la mamá de ese chico? Jesús tuvo compasión. Y ese es el tercer nivel. Cuando el nombre de Dios realmente es glorificado, no porque tengamos una necesidad, sino porque queremos ayudar a los demás y queremos que Dios sea exaltado. ¿Quiere usted que Dios sea exaltado? Yo lo quiero, ¿sabe? Y esto me reta a mí, espero que lo reta a usted a buscar más de Dios. A pasar del primer nivel, a pasar del segundo, y llegar a un nivel en el que las personas vean realmente la mano y el poder del Dios vivo en nosotros y en todo lo que hacemos. Que el Señor les bendiga, hermano. Donde mi palabra sea su alimento, allí tiene